En la atención prehospitalaria, la inmovilización o restricción de movimiento espinal es una de las acciones más habituales y un dispositivo muy importante para realizarla es el collar cervical. No podemos empezar a hablar de los actuales collares cervicales sin hablar del abuelito de los collares cervicales. Por ahí por los años 70, en la atención prehospitalaria apareció el collar cervical Filadelfia como uno de los primeros dispositivos para la inmovilización de la columna cervical. Lamentablemente este dispositivo presentó algunos problemas porque básicamente tiene dos piezas y eso hacía que los operadores muchas veces se confundieran y colocaran esta pieza invertida. Hay más de 12 posiciones posibles para colocar el collar cervical Filadelfia, sin embargo solo una es la correcta. Por eso finalmente se descartó del prehospitalario y se reemplazó por collares cervicales de una pieza que reúnen mejores prestaciones para la atención prehospitalaria. La evolución del collar cervical Filadelfia fueron los collares cervicales de pieza única, que traían varias prestaciones que facilitaban el uso y eran bastante prácticas para la atención prehospitalaria, como esta ventana que nos permite observar la tráquea, acceder al pulso carotidio o ver las venas yugulares de nuestro paciente. Y en la parte posterior también tienen una ventana de acceso que también nos permite realizar evaluación de la parte posterior de la cabeza y la parte alta de la columna. El único inconveniente junto con el Filadelfia es que estos dispositivos eran de una sola talla y para poder abarcar los distintos tallajes de las personas necesitábamos tener una gran cantidad de estos dispositivos en cada una de sus tallas y eso ocupaba bastante espacio dentro de nuestras ambulancias. Actualmente en el ámbito prehospitalario son muy utilizados los collares cervicales de multitalla que podemos seleccionar a medida que vamos regulando el dispositivo. Por ejemplo, en lo que son los collares cervicales Select, con dos collares cervicales, el pediátrico y el adulto, podemos abarcar 7 tallas distintas. Existen distintas maneras de colocar los collares cervicales dependiendo de la posición en que se encuentre nuestro paciente. Hay maneras para colocarlo en pacientes que están sentados, de pie o en posición supina. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a revisar solamente la colocación del collar cervical en un paciente en posición supina. Es muy importante que antes de la colocación nuestro paciente tenga su cabeza en posición neutra alineada, es decir, vista hacia el frente, ni muy inclinado hacia arriba ni muy inclinado hacia abajo. Si el paciente tuviera su cabeza inclinada hacia los lados, necesariamente vamos a tener que llevar su cabeza a la posición neutra alineada para que podamos colocar el dispositivo de inmovilización. Si durante la maniobra de alineación el paciente refiere dolor insoportable, percibimos un bloqueo, es decir, no podemos llevar la cabeza a la posición neutra alineada o sentimos un crépito, vamos a detener la maniobra y tendremos que improvisar algún dispositivo de inmovilización que nos permita llevar al paciente con la cabeza en la forma en que la encontramos. Pero en la mayoría de los casos va a ser posible llevar la cabeza de nuestros pacientes a la posición neutra alineada. Importante que siempre sostengamos la cabeza apoyándonos de una prominencia ósea, como por ejemplo los huesos cigomáticos que nos van a permitir un mejor control de la cabeza. Siempre es importante tener un operador de cabeza, es decir, una persona que en todo momento va a estar asegurando la restricción de movimiento cervical. La maniobra de colocación del collar cervical es una actividad que realizaremos entre dos operadores. Como vimos recién, un operador de cabeza que estará en todo momento realizando la inmovilización y el encargado de colocar el collar cervical. En el caso de estos collares cervicales que tienen distintas tallas, antes de colocarlo debemos seleccionar la talla correcta. Es importante que se familiaricen con el dispositivo de restricción de movimiento que tengan, porque por ejemplo el collar cervical Select tiene en la parte posterior una pequeña guía impresa en el plástico que nos recuerda cómo se debe tomar el tallaje de este collar cervical. Por ejemplo, para yo tomar la talla de este paciente, coloco mi dedo aquí en referencia en línea recta y verifico cuántos dedos hay hasta la unión que hay entre el cuello y el hombro de mi paciente. En este caso, siguiendo la alineación del mentón hasta intersectarme con este punto, yo estimo 2 dedos de medida. Es muy importante que el que toma la medida sea el que la traspase al collar cervical, ya que mis dedos pueden ser distintos a los de otra persona. Tomo la medida,
la llevo al collar desde la parte inferior hacia arriba. En este caso, mis dos dedos me indican que sería un collar cervical de talla corta. Selecciono el punto rojo y aseguro la talla con los seguros. Cuando ya tenemos seleccionada la talla de nuestro collar cervical, si es que hemos guardado nuestros collares cervicales de manera extendida, es importante que antes de colocarlo al paciente lo preformemos, es decir, le demos la curvatura para que se adapte de una manera más cómoda a el cuello de nuestro paciente y no sea tan incómodo el dispositivo. Bueno, recuerden que siempre va a haber una persona manteniendo el control cervical de manera manual. Para pasar el collar cervical por detrás de nuestro paciente, podemos utilizar esto como una guía, de manera que podamos arrastrar el collar, o también se recomienda que doblemos esta correa de velcro por la parte superior y de esa manera pasemos el dispositivo. Lo que nunca debemos hacer es que este velcro quede hacia abajo, porque al pasarlo por ahí podría ensuciarse con tierra, sangre, barro y podría dificultar el que el velcro se adhiera al dispositivo. Una vez que hemos pasado el collar cervical por detrás de la cabeza de nuestro paciente, lo presentamos en la barbilla de este. Idealmente siempre con un pequeño movimiento de abajo hacia arriba para que se apoye en el mentón. Recuerden que siempre va a haber alguien manteniendo el control cervical. Y aseguramos el velcro. Otra manera bien interesante de poder colocar el collar cervical es pasando estos tres dedos por el collar. De esta manera tenemos un buen control del dispositivo. Una vez que lo hayamos pasado, es más fácil realizar la maniobra de colocación y aseguramiento con el velcro. Recuerden que existen distintos tipos de marcas y modelos de collares cervicales. La mayoría de ellos siempre trae las indicaciones de cómo se utilizan. Otra consideración importante, por ejemplo con el collar cervical marca Boo, es que el mentón debe previamente armarse girándolo de esta manera. Y además tiene otro sistema de aseguramiento que también es importante que ustedes puedan revisar. Otra forma o otro modelo de collares cervicales no necesitan este armado, sino que cuando ustedes doblan el collar cervical, automáticamente el mentón se levanta y se presenta al paciente. Aquí vemos el detalle de lo importante que resulta en el prehospitalario esta pequeña ventana de observación, porque nos permite observar la tráquea, acceder a los pulsos carotídeos y observar las venas yugulares. También al menos el collar cervical Select tiene unos ganchos laterales que nos facilitan la oxigenoterapia, debido a que en vez de pasar, por ejemplo, detrás de la oreja, podemos engancharlo en estos ganchitos laterales y aseguramos, por ejemplo, una naricera a nuestro paciente. O, por ejemplo, en el caso de que tengamos que administrar oxígeno con una bolsa con reservorio de no reinhalación, que necesariamente deberíamos tener que levantar la cabeza del paciente para poder asegurarla, este modelo collar cervical nos permite poder colocarla, asegurarla sin tener que levantar la cabeza de nuestro paciente. Recuerden que es muy importante nunca olvidar que la inmovilización manual se mantiene siempre hasta que nuestro paciente esté en una tabla rígida y tenga colocados los inmovilizadores laterales. Solo en ese momento el operador de cabeza podrá retirar sus manos, porque no habrá posibilidades de que nuestro paciente pueda moverse. Espero que este video les haya gustado. Síganos a través de las redes sociales, compartan el video y denle me gusta. Estén atentos a un próximo video.